Nacido en los Países Bajos en el año 1597, en la ciudad portuaria de Scheveningen, Cornelis Corneliszoon Hol vino al mundo en una época de tensiones crecientes entre las potencias marítimas de Europa. Su infancia transcurrió en el seno de una comunidad volcada hacia el mar, donde la pesca, el comercio y la guerra eran parte del día a día. Poco se sabe de sus primeros años, pero su entorno habría estado marcado por la lucha entre las Provincias Unidas de los Países Bajos y la monarquía española, un conflicto que daría forma a toda su vida. Desde temprana edad, Cornelis demostró una afinidad notable con la vida marítima. Era un niño robusto, ágil, de mirada desafiante y voluntad inquebrantable. Mientras otros soñaban con campos y molinos, él soñaba con galeras, velas desplegadas y cañones tronando en el horizonte. No tardó en unirse a los marineros locales, navegando por las traicioneras aguas del Mar del Norte, aprendiendo a leer los vientos, a dominar el timón y a comprender que el océano podía ser tanto amigo como enemigo. En su adolescencia, la Guerra de los 80 años ardía con violencia, y los Países Bajos luchaban por su independencia del dominio español. Las costas europeas eran patrulladas por flotas hostiles, los corsarios holandeses atacaban las líneas de suministro enemigas, y los mares se convertían en campos de batalla flotantes. Fue en ese contexto que Hol comenzó a forjarse como marino de guerra. Entró al servicio de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, la WIC, un organismo semiprivado encargado del comercio, la exploración y el enfrentamiento naval contra enemigos del Estado. Su experiencia creció con rapidez. Hol participó como tripulante en expediciones contra piratas y convoys enemigos, y no tardó en destacar por su audacia, su capacidad de mando y su inusual sangre fría en combate. No era el más diplomático ni el más refinado, pero sí uno de los más temidos cuando la pólvora comenzaba a hablar. En una de esas batallas tempranas, en circunstancias que aún hoy no están del todo claras, Cornelis Hol sufrió la pérdida de una pierna. Algunos relatos señalan que fue alcanzado por una bala de cañón, otros hablan de una herida mal curada que obligó a la amputación. Lo cierto es que, en vez de retirarse, se hizo fabricar una prótesis de madera, una pierna rígida que lo acompañaría el resto de su vida, y que le valdría el apodo con el que pasaría a la historia, Houtebeen, pata de palo. En vez de una debilidad, Hol convirtió su mutilación en símbolo. Caminaba con paso firme, golpeando el suelo con su pierna de madera como un tambor de guerra. Para sus hombres, era una muestra de coraje y perseverancia. Para sus enemigos, un recordatorio de que ni el fuego ni el acero podían detenerlo. Así comenzaba la leyenda de Cornelis Hol, el corsario cojo, temido en las costas de Europa y el Caribe, un azote del Imperio Español y uno de los más feroces comandantes de la flota neerlandesa. Y esto era solo el principio. Tras su recuperación, con una pierna de madera y una determinación inquebrantable, Cornelis Hol se reintegró al mar con más fuerza que nunca. Para él, la vida ya no era simplemente navegación, era guerra, era desafío, era una causa. A principios de la década de 1620 entró formalmente en servicio activo de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, la WIC, que se había fundado en 1621 con el objetivo de desafiar el monopolio comercial y marítimo de España y Portugal en América y África. La WIC no era una empresa común, era una organización mitad mercantil, mitad militar, con autorización estatal para ejercer la guerra, capturar territorios y saquear navíos enemigos. En este escenario híbrido, Cornelis Hol encontró su terreno ideal. Ascendió rápidamente entre las filas gracias a su bravura, su capacidad de liderazgo y su absoluta temeridad en el abordaje. Fue destinado a las rutas del Atlántico, en especial aquellas que conectaban los dominios españoles del Caribe con la metrópoli. Su misión era simple: interrumpir el flujo de oro, plata y bienes que sostenía al Imperio Español. Y lo hizo con eficacia despiadada. Hol se convirtió en un corsario oficial, un pirata con bandera y respaldo institucional, cazando galeones españoles con precisión quirúrgica. En estas campañas, Cornelis desarrolló una reputación de liderazgo férreo. Su tripulación lo respetaba, incluso lo admiraba, pero también le temía. Era justo, pero implacable. No toleraba la indisciplina ni la cobardía. En el combate, su figura se volvía icónica, de pie en cubierta, con su pierna de madera, el sable en alto y una expresión de acero. No huía. Nunca lo hacía. A lo largo de la década de 1630, sus éxitos se multiplicaron. Capturó numerosos navíos, arrasó cargamentos y sembró el terror entre los capitanes españoles del Atlántico. La WIC recompensó su efectividad con más recursos y más responsabilidades.
En poco tiempo, Hull pasó de comandante de barco a ser un verdadero líder de escuadra. Fue durante estas campañas que comenzó a trazar una rivalidad con otros corsarios y oficiales, tanto neerlandeses como enemigos. La carrera en la WIC era dura, competitiva y peligrosa. Pero Cornelis tenía una ventaja: su audacia lo hacía impredecible. A diferencia de otros comandantes, no se limitaba a las rutas seguras o las emboscadas planeadas, se atrevía a ir donde otros no iban, a atacar donde nadie lo esperaba. La fama de «pata de palo» cruzó fronteras. En España, su nombre se pronunciaba con odio y temor. En los puertos del Caribe, se contaban historias exageradas sobre su brutalidad y su suerte. Algunos decían que era invulnerable, otros que hacía tratos con el diablo. Lo cierto es que Hull entendía perfectamente el valor de la leyenda. La cultivaba, la usaba como arma. Porque a veces, el miedo a ser atacado era tan eficaz como el ataque en sí. Pero aún quedaban mayores desafíos por delante. Su siguiente destino sería África, y luego, el corazón mismo del Caribe español. Cornelis Hull no solo era un corsario, estaba a punto de convertirse en una figura central en una guerra global por el control de los mares. En la década de 1630, mientras las Provincias Unidas consolidaban su poder naval, Cornelis Hull recibió una misión clave que lo alejaría momentáneamente del Caribe: tomar el control de las rutas africanas. La atención de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales se había desplazado hacia el Golfo de Guinea, en la costa occidental de África, un punto estratégico vital para el comercio de esclavos, oro y marfil, y una zona bajo dominio portugués, entonces aliado firme de la corona española. En 1637, Hull participó activamente en la expedición que culminaría con la conquista de Elmina, una de las principales fortalezas portuguesas en África Occidental. El ataque fue brutal. La fortaleza, enclavada en una roca junto al océano, estaba bien defendida, pero la flota holandesa, con Hull entre sus principales comandantes, la asedió con tenacidad. Tras días de cañoneo y una intensa batalla, Elmina cayó en manos de la WIC. Fue un golpe decisivo. No solo se interrumpía el comercio portugués, sino que se garantizaba el paso holandés hacia América. Hull, ya entonces célebre por su pierna de palo y su liderazgo implacable, fue recompensado con una nueva expedición. Esta vez, el objetivo era aún más ambicioso: desafiar el dominio español en el Caribe y capturar las grandes rutas del tesoro que salían desde el continente americano hacia Sevilla. En 1638, la WIC le asignó una escuadra con la que se adentró en el corazón del Caribe. Conocía bien esas aguas. Sabía cómo soplaban los vientos alisios, cómo moverse entre los canales de las Antillas, y sobre todo, sabía dónde esperaban los galeones españoles. En julio de ese año, Hull encabezó una de las más audaces operaciones navales de su carrera: intentó interceptar la flota de Indias cerca de Cuba, frente a las costas de Santiago. El plan era perfecto, pero la ejecución encontró obstáculos. La escuadra española, advertida de su presencia, se defendió con fiereza. Los navíos holandeses sufrieron daños, y aunque Hull logró capturar algunas embarcaciones menores, la mayoría de los galeones cargados con tesoros escaparon. Fue una victoria parcial, pero la señal estaba dada: el dominio español sobre el Caribe ya no era incuestionable. Un corsario cojo, venido del frío norte, había demostrado que sus barcos podían desafiar incluso las rutas más protegidas de la corona. Durante estos años, Cornelis Hull comenzó a representar algo más que un simple enemigo. Para los españoles, se convirtió en una especie de símbolo del caos protestante, un azote que no respetaba reglas ni fronteras. Para los holandeses, en cambio, era un héroe popular. Se escribían canciones sobre sus batallas, y su figura de barba espesa, rostro endurecido por el sol y la sal, y su infame pierna de palo, se volvió reconocible incluso en los mercados de Ámsterdam. Sin embargo, su cuerpo ya empezaba a resentir el paso del tiempo y el peso de las campañas. Había luchado en decenas de batallas, sufrido enfermedades tropicales y sobrevivido a tempestades que hubieran hecho naufragar a capitanes menos decididos. Pero Cornelis Hull no pensaba retirarse. Al contrario, su siguiente misión lo llevaría de nuevo al Caribe, donde intentaría lo impensable: tomar una de las joyas del Imperio español. Era el año 1640, y, pata de palo, aún tenía cuentas pendientes con la historia. Era el año 1640. La guerra entre las Provincias Unidas y el Imperio Español seguía encendida en los océanos, y la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales había puesto la mira en un objetivo de alto valor estratégico: el Caribe español. Esta vez,
Cornelis Hall sería el hombre al mando de una de las expediciones más audaces jamás lanzadas por los Países Bajos. Su objetivo, la ciudad de Campeche, en la costa de la península de Yucatán, un puerto español relativamente poco defendido, pero vital en el comercio del Golfo de México. Desde allí salían maderas preciosas, cueros y mercancías rumbo a La Habana, y luego a la península ibérica. El golpe no solo afectaría económicamente al Imperio español, sino que serviría como mensaje: ningún puerto estaba a salvo de pata de palo. En el verano de 1633, fecha en que algunos cronistas ubican esta expedición aunque otras fuentes la colocan en 1640, Hall se aproximó a las costas de Campeche con una flotilla de buques ligeros ágiles cargados de cañones y hombres endurecidos. La toma fue fulminante. Entraron de noche, sorprendiendo a los defensores dormidos. En pocas horas, la ciudad cayó. Los soldados holandeses saquearon los almacenes, quemaron barcos en el puerto y tomaron prisioneros. Durante varios días, Campeche fue una ciudad sin ley, controlada por corsarios con bandera oficial. Hall no solo saqueó riquezas, también destruyó astilleros, almacenes y documentos coloniales. Luego, como un vendaval que arrasa y se esfuma, volvió al mar antes de que llegaran refuerzos españoles. El golpe fue devastador. Y aunque el control de la ciudad no se sostuvo en el tiempo, el efecto psicológico en la corona fue profundo. España entendió que su dominio marítimo ya no era absoluto. El prestigio de Cornelis Hall alcanzó nuevas alturas. En Ámsterdam, su nombre se mencionaba con orgullo en los círculos de poder. En los puertos españoles del Caribe, en cambio, era sinónimo de terror. En sus cartas, los oficiales coloniales españoles lo llamaban el demonio cojo del mar, una figura casi mitológica cuya sola aparición bastaba para sembrar el pánico. Sin embargo, no todas las campañas de Hall fueron tan exitosas. En años posteriores, intentó nuevamente interceptar flotas de indias cerca de las costas de Cuba y Cartagena, sin conseguir resultados decisivos. En algunas ocasiones, fue repelido por fuerzas mejor organizadas. En otras, la falta de viento o los temporales obligaban a cancelar los ataques. El Caribe, aunque tentador, era también una trampa mortal para quienes no respetaban sus ritmos naturales. Mientras tanto, los años comenzaban a pasarle factura. Las enfermedades tropicales, el escorbuto, las heridas mal curadas y el cansancio físico acumulado empezaban a mermar su salud. Aún así, Cornelis Hall se negaba a ceder el mando. La guerra seguía, y su sentido del deber no le permitía descanso. En 1640, recibió una nueva misión: apoyar las operaciones neerlandesas en Brasil, donde la WIC había logrado conquistar parte del litoral noreste portugués. Los holandeses controlaban Recife y otras ciudades clave, pero enfrentaban resistencia constante por parte de colonos lusos y tropas enviadas desde Lisboa. Allí, una vez más, Hall se embarcaría en una cruzada marítima por la supremacía. Su nombre ya era leyenda. Pero la historia aún no había escrito su último capítulo. Cuando Cornelis Hall murió en Recife, en octubre de 1641, su cuerpo fue enterrado con honores en suelo extranjero, bajo bandera holandesa. No hubo grandes ceremonias ni desfiles militares. Pero entre los marinos, soldados y funcionarios de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, se sabía que había caído uno de los más grandes. Había nacido en Scheveningen, hijo de pescadores, y sin educación formal ni cuna noble, había ascendido hasta convertirse en vicealmirante de la WIC, temido en todos los mares que tocaba la corona española. Su pierna de palo no fue una debilidad, sino un emblema. Un símbolo de su resistencia, de su furia, de su obstinación frente a todo obstáculo. Pocos enemigos lograron resistir su furia. Y ninguno olvidó su nombre. Su legado fue doble. Por un lado, militar. Hall se convirtió en uno de los principales artífices de la guerra corsaria holandesa, esa mezcla entre comercio, guerra y piratería que definió la política marítima de los Países Bajos en el siglo XVII. Sus ataques a las costas americanas y su captura de galeones españoles demostraron que el poder naval español ya no era intocable, que las rutas del oro podían ser vulneradas por un enemigo audaz. Por otro lado, su figura trascendió lo militar y se convirtió en leyenda. En los Países Bajos, fue retratado como un patriota feroz, modelo del marinero libre que no se doblega ante imperios ni tempestades. En España y en América, su nombre quedó asociado al terror, a los incendios en Campeche, a los cañones en el Caribe, a la bandera enemiga que asomaba en el horizonte. Para muchos cronistas coloniales españoles, Hall fue un azote, un hereje con pata de madera que quemaba iglesias y rompía el orden imperial. Con el paso de los años, sin embargo, su recuerdo se fue diluyendo.
La Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales comenzó a perder terreno. Brasil fue recuperado por los portugueses. Las rutas marítimas volvieron a estabilizarse. Y el nombre de Cornelis Hall, como el de tantos otros capitanes corsarios, quedó relegado a los archivos, a las crónicas, a las leyendas marineras. Pero no desapareció del todo. En Scheveningen, su ciudad natal, se erigió una estatua en su honor. Su retrato, con barba espesa, mirada decidida y la inevitable pierna de madera, aún cuelga en algunos museos navales de los Países Bajos. En los círculos de historiadores marítimos su figura se sigue estudiando como ejemplo de la guerra naval no convencional, del uso del corsarismo como herramienta de Estado y de cómo un simple pescador puede convertirse en el azote de un imperio. Y aunque hoy no sea tan conocido como otros piratas de su tiempo como Henry Morgan o Francis Drake, Cornelis Hall sigue siendo uno de los más formidables capitanes que hayan surcado el Atlántico en tiempos de pólvora, vela y codicia. El mar fue su hogar, su campo de batalla y, finalmente, su tumba simbólica. Allí, entre olas y viento, sigue navegando la leyenda del hombre al que llamaron Pata de Palo,